formato, tabla, ¿sí? La verdad es que ahora es muy amigable, digamos. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a armar un nuevo archivo y acá yo voy a poner el campo, ¿sí? Yo voy a poner with plots, que significa con el paquete plots, ¿sí? Que tiene todos estos, ¿está bien? Todos estos paquetes. Acá ustedes van a ver que tienen el campo, ¿ve? Field plots. Esto es para graficar un campo. Entonces esto ya tiene varios programas. Entonces ustedes si quieren, cada uno de los paquetes tiene diferentes comandos. Esos comandos a mí me permiten hacer varias cosas que me pueden llegar, que me pueden llegar a servir para visualizar, ¿sí? Entonces acá, fíjense que está cómo se dibuja un campo. Ustedes van a tener graficar el campo, ¿está bien? Entran el campo que ustedes quieren graficar y dicen desde dónde hasta dónde quieren que varíe el X y el Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso en que nosotros tenemos, ¿cómo me van a quedar las gráficas? Yo voy a copiar y pegar para no confundirme en la sintaxis, y acá yo decía que tenía el X, ¿verdad? Y en el otro teníamos el X al cuadrado. Fíjense en que acá ustedes tienen diferentes pestañitas como plantilla que les va a permitir, digamos, escribir de manera más simple, ¿sí? Cargo el vector y digo de dónde a dónde quiero. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué me devuelve? Me devuelve un vector de esta forma, ¿sí? ¿Ve? Un conjunto de vectores. Si nosotros lo hacemos a mano, no vamos a poder llegar a ¿sí? Después vamos a tener, por ejemplo, ¿cuál era el otro campo? El que estábamos dibujando nosotros al principio, que era, creo que era acá el y menos x, así era, ¿no? Y, que era el que dibujé yo, menos x, ¿sí? Fíjense en las diferencias. Ven como que esto es ustedes están viendo de que esto tiene como circunferencia, ¿ven? Son pequeñas rectas, son pequeños segmentos tangentes a qué cosa, a circunferencia, ¿lo ven? Esto, fíjense en que si yo lo veo así, yo digo, esto puede llegar a simular ¿qué cosa? ¿Qué me podría simular esto? Esto podría simular como, ¿vieron cuando yo tengo llena la pileta de la cocina? Le saco el tapón, ¿y qué es lo que hace el agua? El agua empieza a comportarse de esta manera. Van apuntando ¿a dónde? Siempre va apuntando al... Siempre quiere es como que es convergente ¿a dónde? Convergente al orificio, ¿verdad? Entonces, ven ese comportamiento, uno lo puede llegar a visualizar a través de los campos vectoriales, ¿sí? Por eso es importante para nosotros, porque me sirve más para la visualización los campos, ¿está bien? Si ustedes ponen otro campo, ¿cuál era el otro campo que teníamos? A ver. Bueno, podemos tener el X y Z. Vieron que acá había otro comando que decía que dibuje el campo en R3. ¿Está bien? Entonces ahí yo voy a graficar el X y Z. ¿Sí? Entonces acá vamos a pegar esto, yo le voy a poner el signo de pregunta para que me mande a la ayuda, y que sepa yo cómo directamente manejarlo, ¿sí?
Entonces, fíjense en ustedes que acá tienen el campo. ¿Ven? Entonces, yo lo voy a poner acá para que sepan más o menos cómo les va a dar. El campo que nosotros tenemos es el x, y, z. ¿Está bien? Entonces acá le dicen que están tomando x desde menos 1 hasta 1, y desde menos 1 hasta 1, z desde menos 1 hasta 1. Y estas vendrían a ser las grillas, digamos. O sea, cómo está dividido, digamos, la unidad. La unidad está dividida en 5 partes para el x, en 5 partes para el y. ¿Está bien? Entonces ahí ustedes están viendo cuál es el campo. ¿Ven? Si ustedes lo ven a este campo, ¿qué dirían? Del origen o desde el centro, ¿qué hace? Es como que se va expandiendo, ¿ves? Se van alejando. ¿Sí? ¿Ven? Las flechitas se están yendo para afuera. ¿Qué quiere decir eso? Eso estaría diciendo de que algo se está expandiendo. ¿Sí? ¿Lo ven? En cambio acá uno lo que puede visualizar es que algo se va, como va, ¿cómo les digo? Algo va a ir acercándose al origen, o sea, es como que converge a ese valor. ¿Sí? Lo ven a los campos, por eso es necesario que ustedes lo traten de utilizar algún software para dibujarlo, porque si nosotros lo dibujamos a mano, vamos a dibujar pocos y quizá no vamos a poder visualizar nada acerca de ellos, ¿sí? Pero bueno, ahora con estos campos nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿sí? A estos campos los vamos a derivar, a estos campos le vamos a hacer el cálculo de gradiente, ¿sí? Están viendo la pantalla ¿cómo se llama esto? ¿Están viendo la pantalla de la pizarrita? Así vemos. ¿Ve? El ejercicio 2, entonces, ustedes dibujen los campos, ¿sí? Que puedan ver qué es lo que hacen los campos, o sea, se expande, se contrae a un punto, ¿sí? Se mantiene constante, no hace nada, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar a ver los operadores, ¿sí? Como estos campos nosotros necesitamos conocer los operadores, porque con los operadores nosotros vamos a poder dar algunas aplicaciones, ¿está bien?, para estos campos. O sea, esto es muy importante para los físicos, ¿no? No puedo ver el chat, chicos. Así que bueno, supongo que estamos viendo todo ¿cómo se llama esto? Estamos viendo la pizarra. ¿Sí? ¿Profe? Sí, no estamos viendo la pizarra. No. Bueno, voy a poner acá en pantalla y ya me desligo de eso. Ahí está. Estamos viendo ahora sí la pantalla. Me dice el ejercicio 3, me dice que se consideran los campos definidos en R3. Tengo campos vectoriales, ¿está bien? Estos campos son campos vectoriales que están dependiendo de cuántas variables, de 3 variables. ¿Está bien? Y voy a tener esta función escalar, ¿sí? Que es x cuadrado por y. Y acá me van a dar 5 operaciones para realizar con los operadores. ¿Está bien?
Entonces yo lo veo así, acá dice gradiente de la función. Acá dice rotor de la función. Acá cuando aparece el punto significa divergencia. ¿Está bien? Esto es divergencia de la función f. La divergencia me devuelve, ¿qué cosa? Un número. ¿Sí? Y lo voy a multiplicar por g, que es un vector. O sea que el resultado de esto va a ser un vector. Y esto va a ser f. Fíjense en que acá no tengo ningún tipo de producto. ¿Está bien? Y acá dice de gradiente de f. Quiere decir que para mí esto sería una composición, ¿verdad? De gradiente. La función compuesta con el gradiente de f. Y este sería el rotor de f, no, el producto vectorial de f por el gradiente de f. ¿Está bien? Entonces vamos a definir primero qué era el gradiente, que ustedes ya lo saben, ¿sí? Recuerden, cosas a recordar, vamos a poner que tenemos. Primero, tengo un operador que lo voy a llamar, ¿qué cosa? Nabla. ¿Está bien? Este va a variar de acuerdo a si estoy trabajando en R2, si estoy trabajando en R3, si estoy trabajando en dónde, en Rn. ¿Está bien? Si estoy trabajando en R2, el operador va a ser igual a la derivada con respecto a esas dos variables. En R2 generalmente nosotros tenemos x e y como variable. En R3 el operador va a ser la derivada con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z. ¿Está bien? Y si estoy trabajando en Rn, vamos a tener acá la derivada con respecto de x1, la derivada con respecto de x2, la derivada, punto suspensivo, y la derivada con respecto de x sub n. ¿Está bien? Primero tenemos que definir entonces en dónde estamos trabajando. Estamos trabajando en R2, en R3, en Rn. ¿Sí? Y de acuerdo a eso vamos a tener nuestro operador. Segundo, lo que voy a hacer, que tengo el operador, me voy a preguntar qué es lo que quieren que calcule. Me dice que calcule el gradiente. Recuerdo que el gradiente se aplica a una función escalar ¿sí? Y me devuelve un vector. ¿Está bien? Y el gradiente ya lo saben calcular. O sea que yo voy a tener, por ejemplo, f de x y z, por ejemplo, de tres variables, va de R3 a los reales, y puedo poner x cuadrado más el y menos 5z, ¿está bien? Y ustedes dicen, bueno, yo voy a calcular el gradiente de f va a ser igual al nabla, ¿de quién? De x al cuadrado más el y menos 5z. ¿Está bien? Ah, pero este nabla, como mi función está definida en R3 y va a los reales, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Este nabla va a ser la derivada con respecto de x, la derivada con respecto de y la derivada con respecto de z. ¿Está bien? Aplicada a la función. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer componente va a ser la derivada de la función con respecto de derivada de toda la función con respecto de quién? De x. ¿Está bien? Coma, la derivada de toda la función
con respecto de quién, de y, coma, la derivada de toda la función con respecto de z. O sea, era lo que ustedes ya venían calculando de antes, ¿sí? O sea que acá no hay nada nuevo hasta ahora. Solamente capaz la forma de escribirlo, ¿sí? En este caso sería 2x, 1, menos 5. ¿Está bien? Eso tengo que tener presente. Otra cosa, de esa forma calculaba el gradiente, ¿sí? O sea, el gradiente lo que hace es, dado una función escalar, me devuelve un vector, ¿sí? O sea, me devuelve un conjunto de vectores, ¿sí? Ahora, si yo tuviera que calcular qué cosa, también me pueden llegar a pedir que calcule la divergencia. ¿Está bien? La divergencia se aplica a un campo vectorial y me devuelve un campo vectorial. ¿Está bien? Entonces, tengo un campo vectorial, me devuelve un campo vectorial. ¿Sí? Ejemplo. ¿Sí? Voy a dar un campo y voy a calcularle la divergencia. ¿Sí? El campo puede ser x, puede ser 2y, puede ser z al cuadrado. ¿Está bien? Ay, no, acá puse que me devuelve un campo vectorial, me devuelve un campo escalar. Perdón. Ya iba a ser mal. Ahí borren. Y es un campo escalar. ¿Sí? Por la definición. Campo escalar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aplicar el operador escalarmente ¿a quién? Al campo. ¿Está bien? Quiere decir que acá es como si hubiera un producto escalar. Entonces el resultado me va a devolver una función escalar. Entonces acá el operador, ¿de cuántas variables depende el campo? De 3 variables. Entonces el operador va a ser derivada con respecto de x, coma, derivada con respecto de y, coma, derivada con respecto de z. ¿Está bien? Divergencia, ¿de quién? Del campo. X, 2y, z cuadrado. ¿Por qué digo que es como si fuera escalar, un producto escalar? Porque es como que yo voy a hacer este por este. Entonces voy a tener derivada de x con respecto de x. Más, voy a hacer este con este. O sea que voy a tener derivada de 2y con respecto de quién? De y. Más este con el tercero. Derivada de z cuadrado con respecto de z. ¿Está bien? Derivada de x con respecto de x es 1. Más derivada de 2y con respecto de y es 2. Más derivada de z cuadrado con respecto de z es 2z. ¿Sí? Resultado 3 más 2z. Lo que me devuelve es una función escalar. ¿Sí? ¿Vieron cómo hice? Era como un producto escalar, nada más que en vez de hacer una multiplicación, yo estoy haciendo derivadas. ¿Sí? Bueno, otro operador que nosotros conocemos es el rotor. Ahí sí, otra cosa que me pueden llegar a pedir es el rotor. El rotor se aplica a un campo vectorial
y me devuelve un campo vectorial. ¿Está bien? El rotor es parecido a qué cosa? A un producto vectorial. Por eso el resultado va a ser vector. ¿Sí? Entonces yo voy a tener rotor de quién? De un campo A. Bueno, yo le puse A, pero ustedes están ocupando el campo F, ¿no? Que es también lo mismo. O sea que el A es lo mismo que un F. ¿Sí? Son campos. Entonces acá yo voy a tener, por ejemplo, el versor I, el versor J y el versor K. ¿Está bien? Vamos a tener la derivada con respecto de X, derivada con respecto de Y y derivada con respecto de Z. Y acá vamos a tener el A1, el A2 y el A3. ¿Sí? Que si a ustedes les piden en un ejemplo que calculen el rotor, tengo que hacer como si estuviera haciendo un producto vectorial. Entonces, ejemplo, yo puedo tomar un campo, bueno, yo le voy a poner A de X igual a qué cosa? A X 2XY y Z al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Calcular el rotor. Entonces ustedes van a tener que calcular este producto. ¿Sí? Recuerden que este símbolo es lo mismo que este símbolo para hacer un producto vectorial. ¿Sí? Para el rotor también ocupamos lo mismo. Entonces, para el rotor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escribo como si estuviera por calcular un producto vectorial. ¿Sí? Esto viene acá, derivada con respecto de X, derivada con respecto de Y, derivada con respecto de Z. ¿Está bien? Entonces acá ustedes van a poner ¿qué cosa? X, 2XY, ¿qué más? Z cuadrado. Entonces acá voy a tacho el primero y me queda derivada de quién? Con respecto de Y, es este por este, ¿verdad? Derivada de z cuadrado con respecto de Y, menos la derivada con respecto de z, ¿de quién? De 2xy. Primer componente. Menos el segundo componente. El segundo componente es este con este. Sería la derivada con respecto de x de z al cuadrado. Menos este con este. ¿Que no? Sería derivada de x con respecto de z. Tercer componente ya sería esta, utilizando estas dos. Sería derivada de 2x con respecto de x menos la derivada de x con respecto de y. ¿Así que? Entonces acá vamos a poner, ¿qué cosa? Derivada de 2xy con respecto de x menos la derivada de x con respecto de quién? De y. ¿Está? Entonces, esto va a ser ¿qué cosa? Esto es 0, esto es 0. O sea, primer componente es 0. Segundo componente, este es 0, este es 0. O sea, esto es 0. Tercer componente, esto va a ser 2y y este es 0. El rotor. ¿Sí? Recuerden que esto, ¿qué es lo que me devuelve? Un campo vectorial. O sea que no me va a devolver un vector, sino un campo, un conjunto de vectores. ¿Está bien? Bueno, esos son los operadores que nosotros hemos presentado y después hay otro operador que se llama Laplaciano. ¿Sí? Ustedes le pueden poner Laplaciano o Laplaciano. ¿Está bien?
¿Qué es lo que hace? Este va a ser igual al operador nabla aplicado 2 veces a una función escalar, que también otra notación es el delta de f. Acá tienen que tener presente que el delta de f significa que estoy aplicando 2 veces el operador nabla. ¿Está bien? Se aplica una función escalar, resultado una escalar. ¿Sí? Función o campo escalar. ¿Sí? Y generalmente, si esto va a ser igual a f de xx más f de y más f de zz. Si estoy en donde, en R3. ¿Está bien? Si estoy en R2, solamente serían estas dos. ¿Está bien? Igual, otra forma de ver el laplaciano viene a ser igual. El operador aplicado al operador de la función. O sea, lo primero que nosotros vamos a obtener es el gradiente. Como me tiene que devolver un escalar, acá voy a tener la divergencia del gradiente de la función. ¿Sí? Sé calcular el gradiente, sé calcular la divergencia, voy a poder calcular un laplaciano. ¿Está bien? Y acá fíjense, ¿no?, el tema de notaciones, porque en este caso, fíjense en que ustedes tienen delta, ¿no? El delta muchas veces ustedes lo ocupan, ¿para qué cosa? Para hacer la resta entre la función incremental